Así que nuestro ejemplo, I wouldn't do this to you. Yo no te haría esto. ¿Sí? Recuerden que en wouldn't, cuando negamos en inglés, va primero el verbo, ¿sí? Y después la negación, la not. Pero en inglés siempre para negar una acción siempre necesitamos un verbo auxiliar. En este caso ya estábamos utilizando un verbo auxiliar para el condicional, porque would es el verbo auxiliar para indicar condicionalidad. Pero aunque no fuera una oración condicional, siempre para negar estaríamos utilizando uno u otro verbo condicional. Podría ser el verbo to do o en este caso el verbo would. Entonces el not, que es la palabra que estaría negando, siempre va después del verbo auxiliar, ¿verdad? Así que acá es el verbo would y esta terminación aquí es la negación, porque esto en realidad es la abreviación de would not. Would not, ¿sí? Would not se abrevia wouldn't, al igual que will not se abrevia won't. ¿Bien? Así que yo no haría, el harías estaría indicado por el would do, ¿verdad? Do es el verbo hacer y would es el verbo auxiliar que indica que es condicional, haría. This significa esto, a ti. To you es a ti. Yo no haría, estos dos would do, esto a ti. O yo no te haría esto, ¿sí? I wouldn't do this to you. Y nuestro último ejemplo utilizando el verbo would, la palabra would, que indica condicionalidad, es I would have eaten if I had felt hungry. I would have eaten if I had felt hungry. ¿Sí? Vamos a ver. Aquí está más claro aún que es una condición. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra if. Esta palabra es el sí condicional. El sí condicional. Por ejemplo, si yo fuera más alto, entonces tal cosa, ¿sí? El sí condicional es if. Por lo tanto, I would have eaten if I had felt hungry. Yo habría comido si yo hubiera sentido hambre. ¿Bien? Aquí lo traduje como sentido hambre porque en inglés no decimos tener hambre, decimos sentir hambre, decimos feel hungry. ¿Bien? Por eso lo traduje textualmente. Felt es sentido. Así que would have significa habría, ¿verdad? Habría y eaten significa comido, ¿verdad? Así que tenemos, recuerden que would no tiene traducción. Would solamente es el verbo auxiliar para indicar un verbo en modo condicional. Así que el verbo haber sería habría, would have es habría, comido, si yo hubiese sentido hambre. ¿Bien? Así que ya pueden ver cómo se utiliza la palabra will, la palabra would, ¿sí? Que son dos formas del mismo verbo, que es el verbo will. Vamos a repetir nuevamente. Will se utiliza siempre como verbo auxiliar para indicar un tiempo futuro y would se utiliza siempre como verbo auxiliar para indicar un tiempo o modo condicional. ¿Sí? Ahora,
la forma como se estructura la oración es bastante idéntica después al español, ¿no? Ya lo estuvimos viendo más o menos, recordando ya la diferencia de orden de las palabras que es propia del inglés. Pero vimos que would se podría tener el significado de habría o debería, ¿verdad?